Parte 3 de la entrevista a mi generalísimo. Pérez Jiménez. ¿Qué razones cree usted que privaron para que se produjera su extradición desde los Estados Unidos hacia Venezuela, durante el gobierno del presidente Kennedy? Yo no sé cuál sería el motivo que tuvo John Kennedy. Él fue el principal responsable de mi extradición. Y Robert Kennedy, cuando fiscal, fue quien tramitó mi extradición. A ambos, como dicen los mexicanos, les dieron por la mera torre, como si una mano providencial hubiera hecho un buen trabajo. Si a mí me hubieran preguntado si quería eliminar a ambos, yo hubiese dicho, sí, ¿cuánto hay que pagar? Y si hubiera estado dentro de mis posibilidades, yo hubiera gastado lo necesario. Pero resulta que a los dos me los eliminaron gratis. Fíjese usted, que me ahorraron unos churrupos. Dictador atómico, dicen que usted guarda muchos secretos, y que estos quizá nunca se sepan. Pero uno que se ha ventilado es el proyecto que usted promocionó para la creación de una planta nuclear en Guayana, hacer un reactor de gran potencia en la Gran Sabana, porque queríamos convertir aquello en una zona industrial de primer orden, generar energía por el reactor de ficción, porque los reactores de ficción, desafortunadamente, no han resultado muy prácticos. La fisión es la desintegración del núcleo del átomo que se desintegra. Pero la energía predominante en el cosmos es la de la fusión de los átomos de hidrógeno. La principal transformación es de los átomos de hidrógeno en átomos de helio, que es la energía que hay en el interior de las estrellas, y es la energía que la humanidad tendrá en el futuro. Limpia e inagotable, porque el hidrógeno está en las aguas. ¿En qué consistía el proyecto? Pensé en el proyecto de Liebig con el propósito de crear en la Gran Sabana. Por allí se iba a poner el reactor atómico, pero se iba a aprovechar la energía generada por las aguas del río Caroní, que es la segunda cuenca en potencial hidroeléctrico que tiene la América del Sur. Comenzamos por hacer la planta de Macagua, para suministrar energía eléctrica para la planta de Matanzas, siderúrgica de Matanzas, que ahora la van a vender. Y digo vender. No privatizar, ejercicio del poder. Mirándolo en retrospectiva, ¿no cree usted que fue un error el haber derrocado el gobierno de Isaías Medina Angarita? Venezuela no tenía la situación socioeconómica que debía tener con respecto a su tradición histórica, de sus recursos naturales y de su situación geográfica. Uno notaba que Venezuela, mejor conducida, podría lograr esa situación. Y el gobierno del general Medina, si bien él era un hombre bondadoso, sencillo hasta cierto punto, con algún carisma, no parecía tener todas las credenciales para lograr lo que Venezuela debía lograr. Quizá lo mal aconsejaron políticamente. En Venezuela se considera político quien tiene habilidad para engañar y pasarse de un bando a otro. Saltarse la talanquera a veces, cambiarse la chaqueta. Eso es lo que en Venezuela se reconoce como político. ¿En qué momento se le cruzó por vez primera la idea de ser presidente de Venezuela? No puedo decir un momento determinado, sino en función de las circunstancias que se iban presentando. Cuando regresé de Perú, después de haber hecho la escuela de artillería y la escuela de guerra, ya se me había abierto la idea de que Venezuela tenía que ser una nación más jerarquizada. Para ese momento estábamos por debajo, a la zaga del resto de países de América del Sur. Yo traía esa idea de lograr esas posibilidades. Comenzó entonces a adoctrinar a sus compañeros de armas. No. Había ya un movimiento. Ellos comenzaron a tomar contacto conmigo. La idea de jerarquizar a Venezuela sí era mía. Por eso, yo les respondí afirmativamente, pero el movimiento tenía que tener carácter nacional, con unos propósitos que no fueran exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Redacté entonces los 5 puntos con los cuales se juramentaron muchos oficiales. ¿Cómo entra allí Rómulo Betancourt y Acción Democrática? Pensé, cuando la revolución del 18 de octubre de 1945, que Betancourt era el más preparado para el ejercicio de las funciones de jefe de Estado. En uno de los 5 puntos que redacté decía que íbamos a entregar el poder a un conjunto de venezolanos. Y teníamos que buscar partidos porque no podíamos dirigirnos a una persona. Acción Democrática predicaba que podía conseguir para Venezuela horizontes mejores. Yo fui uno de los que le dijo a Betancourt,
Usted debe ser el presidente de Venezuela, en el caso de que el movimiento triunfe, pero aún antes de que el movimiento terminara, me di cuenta de que él no tenía la capacidad suficiente, pues era muy afecto al sectarismo, al partido y los intereses personales los ponía por encima de los intereses de la nación. ¿En qué momento conoció a Rómulo Betancourt? Cuando regresé del Perú encontré que había un movimiento en las Fuerzas Armadas. Me invitaron a participar. En el movimiento estaban Delgado Chalbaud, Gutiérrez, Mario Vargas, Márquez Áñez. Les dije que valía la pena hacer un movimiento para que Venezuela ocupe el sitial que le corresponde en el mundo. Les señalé que factores favorables no estaban siendo utilizados, y que no se le debía dar a las Fuerzas Armadas el único carácter insurgente para ejercer el poder, sino estructurar un gobierno a base de lo más representativo que tuviera la nación en el orden civil. Por eso fue que, habiendo sonado Betancourt como opositor al gobierno de Medina, pensé que él podía darle nuevos aires al país, pero me equivoqué profundamente. Vino el movimiento del 18 de octubre. Yo no quise ir a Miraflores a firmar el acta de constitución del gobierno, de manera que allí no aparece mi firma. ¿Por qué no firmó? Porque ya me había dado cuenta del sectarismo de Betancourt. A raíz del 18 de octubre es que a mí me mandaron a esa gira por América del Sur. Me obligaron. Lo primero que hicieron fue inventar que tenía que ir a Estados Unidos a solicitar unas armas. Estuve allí un mes, y regresé a Venezuela, donde me tenían un tanto distanciado. Después inventaron una gira por Latinoamérica, Haití, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En ese entonces sí hice labores para que las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina fueran en un plano de mayor dignidad para Latinoamérica. Eso hizo que Estados Unidos comenzara a verme con cuidado. Fue idea suya la de integrar un gobierno con civiles, una junta cívico-militar con Rómulo Betancourt. Sí. Propuse que se integrara un gobierno cívico-militar, en el cual estuvieran representados lo más granado de la representación de los venezolanos. No ha mencionado a Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, excelente literato y novelista, pero en Venezuela se piensa que el poeta, que el novelista, está apto para conducir a la nación. No hay nada tan distante de las condiciones requeridas para la conducción de una nación, porque son fantaseadores, son creadores de imágenes, y mientras más creen imágenes en abstracto, más buenos novelistas son, más buenos poetas son. Para ser jefe de Estado hay que tener conocimientos adecuados y ser un hombre muy pragmático. ¿Acaso a Gallegos lo manejaba Betancourt? Lo manejaban todos, lo manejaban los ministros. Hay quienes dicen que tenía carácter. No tenía nada de carácter, nada. Llegaba a Miraflores a las 10 de la mañana, se ponía a dar vueltas, pedía un cafecito, iniciaba unas charlas, y venía un ministro a darle cuentas y decía: deje eso ahí, vamos a hablar de otras cosas, y se embarcaba en unas charlas que nada tenían que ver con la conducción del Estado. No se ocupaba del gobierno. Ahora, como novelista me quito el sombrero.